Y bueno, hermanos, hoy quiero estudiar con ustedes. Eh, ¿Recuerdan la temática del mes pasado? ¿Recuerdan la temática del mes pasado, hermanos? ¿Sí recuerdan la temática? ¿Cuál era? Ordena tu casa. Vimos el orden, ¿qué, hermanos? El orden financiero, el orden del tiempo, el orden en general, el orden en qué? En la iglesia, ¿verdad? Vimos todo tipo de orden. Ahora, hoy, hermanos, vamos a ver otra temática en este mes. Y las diferentes temas, la temática va a ser emociones tóxicas, hermanos. Emociones tóxicas. Y eh, en este día, hermanos, vamos a tratar, hoy vamos a tratar la angustia y posteriormente vamos a tratar el miedo, vamos a tratar la ansiedad, etcétera. ¿Sí? Así que todas estas temáticas son emociones que en algún momento de nuestra vida hemos vivido. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué respuesta nos tiene la palabra de Dios sobre estas emociones? Y bueno, hace 8 días, hermanos, aunque no estaba aquí, tampoco me perdí la predicación. Fue una predicación muy interesante, hermanos. Hace 15 días el orden en la iglesia también. Y bueno, damos gracias a Dios por nuestros hermanos que estuvieron a cargo de las predicaciones y que Dios habló por medio de ellos a su iglesia. Hoy vamos a ver la angustia. Quiero comentarles que la angustia es algo que no es, debemos de diferenciar la angustia de la ansiedad. ¿Sí, hermanos? Debemos diferenciar la angustia de la ansiedad. La angustia es algo que se provoca, hermanos, por algún suceso X que nos altera y le conocemos como, ahora tengo un momento de depresión, un momento de angustia, vaya la redundancia, un momento no, de un bajón, por así decirlo, hermanos. Como que están en un momento donde no quieren o no se quiere hacer nada. ¿Usted ha sentido ese momento? La angustia es una breve depresión. La angustia es cuando eh, una persona no tiene ganas de hacer nada. Nos pasa todo el tiempo, ¿no, hermanos? Dice, a mí me pasa muy seguido. Y más los lunes. Dice, los lunes no queremos hacer nada. Bueno, eso no es angustia, hermanos. La angustia es que haya pasado algo en tu vida y que en ese momento te eche para abajo. Como bien se dice, te eche para abajo y te la pasas pensando en esa situación y pasas masticando esa situación y no te deja hacer nada porque tú en tu mente está esa situación que pasó y no te deja avanzar. Puede ser lo normal, hermanos, es que todos pasemos eso, pero puede ser lo normal un día, 2 días, hasta una semana, pero si se empiezan a volver meses y se empiezan a volver años, eso se conoce como algo que ya no te está dejando avanzar en tu vida. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Me platicaba un pastor que le tocó pastorear a una familia donde un trabajador era arquitecto, fíjense. Este arquitecto, pues como alguien es arquitecto, hermanos, ¿no? Qué bueno porque dicen que ganan muy bien, hermanos. O qué malo porque dicen que ganan muy bien. Ganan 30,000, 50,000, 60,000 pesos al mes. Es un, ¿cómo? Es un salario pequeño, diría el gobernador de, este, de Nuevo León, ¿no, hermanos? Un sueldito de 50,000, 60,000 pesos. Y este hombre ganaba alrededor de 50,000, 60,000 pesos mensuales. Llega el momento en el que lo despiden. Y qué feo, hermanos, se siente cuando te despiden. ¿Alguien ha sentido eso, hermanos? ¿Alguien ha sentido el momento en el que te despiden? Dicen que los hombres
para los hombres es mucho peor que los despidan que para las mujeres. ¿Sí sabían eso, hermanos? Porque el hombre tiene la obligación, ¿verdad? O siente que tiene la obligación, y es que así es también, ¿verdad? De cuidar de su familia, de proveer para su familia. Y el trabajo lo ve ligado a su identidad, hermanos. Entonces, cuando un hombre es despedido, le pega más fuerte. ¿Sí sabía eso? Que por ejemplo una mujer que haya trabajado y que la despidan, una mujer así no se siente tan comprometida, pero un hombre despedido, hermanos, un hombre que lo despiden, ¿verdad? Dicen que pudiese entrar en un bajón, en un momento de angustia, porque no va a saber lo que va a hacer después. Y bueno, como les contaba, este hombre que era arquitecto ganaba muy bien, 50,000, 60,000 pesos al mes, lo despiden. Y entonces pues el pastor va, ora, le pregunta cómo está. Y en ese preguntarle cómo está, en ese estar con él, le dice, ¿y no quiere otro trabajo? Y dice, sí, sí quiero otro trabajo, pero con el mismo sueldo. Le ofrecían unos trabajos muy buenos de 30,000 pesos al mes. Y él decía, no los quiero. Le ofrecían trabajos así y él decía, yo quiero uno donde me hayan pagado de la misma forma. Pasó un año, pasó dos, se endeudó porque ya la liquidación no le alcanzó. Y bueno, déjenme decirles que la angustia de un momento que se desencadena por un momento así, cuando dura, es muy fuerte, hermanos, y nos hace tomar decisiones equivocadas. El chiste es que debido a que no agarró más trabajos, este hombre se vino toda su familia abajo. Se divorció, se fue a la ruina, etcétera. Todo empezó por un momento de angustia, pero la angustia lo hizo tomar decisiones, o por angustia tomó decisiones equivocadas. La angustia, hermanos, todos en algún momento la vivimos, pero si nos quedamos en ella, puede ser perjudicial para nuestra vida. Nos hace tomar decisiones equivocadas. La angustia provoca cansancio. ¿Qué provoca la angustia, hermanos? Cansancio. ¿Ha escuchado las mamás que se cansan por todo? Cuidado, la niña le están apretando la mano. Gracias, hermanos. La angustia, hermanos, provoca cansancio. Y es que no es un cansancio común. Por ejemplo, es normal que nosotros trabajemos todo el día, pero no es normal que por no trabajar, hermanos, nos sintamos cansados. ¿Sí le ha pasado? Todo el día se la pasó usted viendo Netflix en su cama, fue su día de descanso y aún así se siente cansado. ¿O no, hermanos? Muy probablemente hay algo que lo esté angustiando. ¿Sí? Hay algo que lo esté angustiando, pero para eso, hermanos, déjenme comentarles algo. Hay angustias que no debemos nosotros de tener participación, o hay angustias que solitos nosotros nos las provocamos. ¿Sí sabía eso, hermanos? Angustias que no son parte de nosotros. ¿Qué angustias no son parte de nosotros, hermanos? Problemas ajenos. Repita conmigo, problemas ajenos. Muchas veces, hermanos, hay problemas, por ejemplo, se está peleando el vecino, se está peleando la vecina, se están agarrando del chongo y usted, hermano, por comunicativo, no por otra cosa, lo está escuchando, ¿verdad? Y tal vez, hermanos, ahí está y, y bueno, eso es hasta cierto punto normal. Y todavía le dices, pues mira, los vecinos están peleando, ¿verdad? Y
Lo malo sería, hermanos, que nosotros nos empecemos a angustiar de que los vecinos estén peleando. Y ya me siento mal por el vecino, ya me siento mal por la vecina, porque ya se están peleando. Son problemas que, hermanos, ajenos. Y tal vez no se sienta tan identificado con este ejemplo, pero ahí les va otro, hermanos. No se preocupen, tenemos para todos. Nosotros, hermanos, queremos tanto a nuestros hijos, que cuando cumplen 25 años y ya son casados, ¿o no, hermanos? Ya son casados nuestros hijos, ya hicieron su vida, se pelean con el esposo, se pelean con la esposa. ¿Quiénes los que se están angustiando, hermanos? ¿Quiénes son los que se están angustiando? ¿A poco no sabemos, hermanos? ¿Los padres? Los padres son los que nos estamos angustiando por nuestros hijos, por nuestros bebés de 25 años, fíjense. Y se pelean y se agarran. Y después los padres están todos angustiados. Y terminan, hermano, reconciliándose los maridos, ¿verdad? Y terminan apapachándose. Y al final los padres, ¿cómo están, hermanos? Todos alterados, hermanos. Todos ansiosos, todos angustiados. Pero son problemas, ¿qué, hermanos? ¿Son problemas qué? Ajenos. Son problemas ajenos. Hay problemas que no nos corresponden a nosotros y que muchas veces nosotros tenemos o tendemos a ir sobre ellos. Fíjense, hay veces, como dicen, las personas tenemos corazones de pollo. ¿Sí has escuchado esa frase, hermanos? Ay, es que me duele ver a esta persona así, ¿no? Y caemos a veces en la ingenuidad, fíjese. Llega una persona con usted, ¿verdad? Y le dice, oye, ¿sabes qué? Préstame tu crédito de Coppel. ¿Usted es buen cristiano o no? ¿Usted es buen cristiano? ¿Usted es buena cristiana? Y le dice, ¿para qué lo quieres? Pues para sacar algo sencillo que necesitamos. No, pero ¿qué quieres? Un estéreo, una bocina, ¿no? Para ponerme a bailar el fin de año afuera de la casa. Y usted, bueno, pues se la presta. ¿Quién se queda la deuda, hermanos? Nosotros, ¿o no? Y después le cobras y hasta se enoja porque le cobraste lo que la otra persona sacó. Pero nosotros somos los que agarramos problemas, ¿qué, hermanos? Y fíjense, y todavía nos chantajean con esto. Es que tú eres buena persona y eres cristiano. ¿O no, hermanos? Y usted se enaltece porque es una buena persona, ¿verdad? Porque le dijeron que es una buena persona. Y entonces presta la tarjeta amarilla. Y después tiene una cuenta tremenda. Y entonces nos empezamos a angustiar. ¿Por qué? ¿Por problemas qué? Por problemas ajenos. Y quiero que nosotros empecemos a ver cuáles son nuestros problemas, hermanos. Problemas que nos angustian. ¿Cuáles son los que nos deberían de angustiar? Los problemas que nos deberían de angustiar, así les voy a llamar. ¿Cuáles son, hermanos? Los de nuestra familia. ¿Quién es nuestra familia? ¿Quién es nuestra familia, hermanos? Mi esposo, mi esposa, ¿y qué? Y mis hijos. Y si hay alguna emergencia, mis padres y mis hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Esa es nuestra familia. Y si hay una emergencia fuerte, la familia en la fe. Si hay una emergencia, si hay una necesidad fuerte. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Entonces, esos son nuestros problemas. Muchas veces, hermanos, esto se los digo a todos aquellos que la hacemos de consejeros, que nosotros
muchas veces los que tenemos el don de aconsejar o tienen el don de que no sé tú qué tienes, pero como que sabes escuchar a las personas. No sé si a alguien le han dicho así, hermanos. No sé qué tienes tú, pero me inspiras confianza para contarte mis cosas. ¿Sí les ha pasado, hermanos? Bueno, los que tienen ese don, hermanos, porque es un don regalado por Dios, los que tienen ese don deben de saber que lo que les cuente la otra persona, que lo que les cuente la otra persona, el problema sigue siendo de ellos. ¿Estamos bien? Si te cuentan a ti, tu amiga, tu amigo, tu compañero, tu compañera de trabajo, sus problemas, tienes que saber, tienes que entender que el problema es de ellos, no tuyo. ¿Tú qué puedes hacer? Tú puedes orar, tú puedes direccionarlo, tú puedes direccionarla, tú puedes aconsejarlo, pero el problema sigue siendo de ellos y tú puedes orar para que ese problema se pueda solucionar conforme a buenas decisiones, con sabiduría que dé Dios de lo alto. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Entonces, hay problemas que nosotros no son nuestros, y que muchas veces los hacemos nuestros, y eso nos angustia. Y hay veces, hermanos, fíjense que encontré algo bien interesante, que esto es para las hermanas, ¿verdad? Espero que no me... Ahorita va para los hermanos también, pero espero que no me linchen. Pero ¿cuántas veces, hermanos, vamos a regresar a lo del empleo? Su esposo se queda desempleado y a veces que nos angustiamos más de lo que actuamos. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Un varón se queda sin empleo, entonces la mujer se estresa. Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? Y se la pasa 2 semanas, 3 semanas, un mes llorando, pero no actúa. ¿Estamos bien, hermanos? Y esto les pasa más a las mujeres, hermanos. A los hombres les pasa otra cosa, pero es como nosotros a veces nos topamos con la angustia, cómo la resolvemos, hermanos. La angustia a veces, hermanos, nos paraliza. ¿Qué hace la angustia, hermanos? Nos paraliza y evita que nosotros accionemos, que nosotros tomemos decisiones o que tomemos decisiones equivocadas. Quiero mencionarles un ejemplo, hermanos. En segundo libro de Samuel, capítulo 24. Fíjense. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Lo tenemos, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: volvió a encenderse la ira a David contra ellos, a que dijesen: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de qué, hermanos, de la gente. Amén. Dice la palabra de Dios que la ira de Dios se encendió otra vez contra el pueblo de Israel, y cuando la ira de Dios, hermanos, llega a el rey, hermanos, toma una mala decisión. ¿Cuál es la mala decisión que toma el rey David? Censar el pueblo. Usted pudiese decir: pues no le veo nada de malo censar el pueblo.
No veo nada de malo censar o dar o que me den el número de los ejércitos con que contamos por si hay una guerra. ¿Con qué contamos si hay una guerra contra Israel? ¿Con qué contamos? ¿Con cuánto ejército contamos? Pareciese que no hay algo malo detrás de esta acción. Porque sí o no, hermanos, la mayoría de nosotros pudiésemos ser personas prevenidas, ¿o no? No hay nada de malo, hermanos, ser prevenido. No hay nada de malo que nosotros, por ejemplo, se nos está acabando el papel de baño, contemos el papel de baño y digamos para el siguiente mes o para la siguiente quincena o no va a alcanzar para la siguiente semana este papel de baño, entonces tengo que comprar más. No va a alcanzar esta pasta de dientes, tengo que comprar más. No hay nada de malo, hermanos, en hacer un conteo. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que más bien movió a David para hacer un censo y contar su ejército? ¿Qué es lo que movió a David? El miedo, tiene que ver el miedo, ¿verdad? Porque dice que la ira de Dios estaba sobre el pueblo de Israel. Algo que movió a David, hermanos, aparte de que es la angustia, es que nosotros nos podemos angustiar porque hay una culpa de fondo. Otra vez lo voy a repetir. Muchas veces nuestra angustia proviene de una culpa que hay en el fondo. ¿Sí? ¿Sí estamos bien, hermanos? Y voy a explicar esto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pudiésemos actuar con malas decisiones porque nos sentimos culpables de cómo actuamos anteriormente? Y nos angustiamos porque tomamos una mala decisión antes. Y nos angustiamos de las consecuencias que eso pudiese traer. El pueblo de Israel había actuado mal antes, se sentía culpable y entonces dice, si hay una guerra, necesito contar cuánto tengo para ver si puedo o no ir a la guerra. No era malo el conteo. ¿Qué era lo malo, hermanos? El fondo, hermanos. ¿Por qué lo estaba haciendo? Y lo estaba haciendo porque estaba angustiado. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Qué pasa? David cuenta su ejército. David cuenta cuántos números tiene. Y es que la angustia, hermanos, hace que nosotros tomemos malas decisiones o, escuche bien esto, decisiones apresuradas. ¿Usted ha tomado una decisión apresurada? Que cuando la haya tomado diga, chin, ya cuando después, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Fíjense cómo nos meten a angustia las empresas, las grandes empresas. Vemos una televisión ahorita el Julio regalado, 5,000 pesos, hermanos, una de 50 pulgadas. ¿Cuántos dicen que está barata? Está barata, ¿verdad? 50 pulgadas, 4K. Los que conocen de televisiones, hermanos, 4K, 5,000 pesos, ¿verdad? Con Wi-Fi y toda la cosa, ¿verdad? ¿Usted dice que es barata, hermanos? Yo digo que sí, ¿verdad? Y nosotros pasamos y vemos esa oferta y esos 5,000 pesos son para nuestro mandado, hermanos. Pero decimos, debemos de aprovechar que esta oferta. Y fíjense cómo ya empezamos a angustiarnos. ¿Y si el siguiente mes suben? ¿Y si el siguiente mes están más caras? Y entonces la angustia, hermanos, de lo que puede pasar en el futuro, nos hace tomar decisiones, ¿cómo, hermanos? Apresuradas. Decisiones apresuradas. Una
dice, usted sí sabía, fíjense, usted sí sabía que las redes sociales, hace el taller para padres, hermanos, nos los explicaron. Y estuvo muy padre este taller porque nos explicaban sobre las redes sociales, que todo lo que nosotros vemos se contabiliza nuestra reacción, se contabiliza las veces que lo vemos y dependiendo de lo que hemos visto más es lo que nos aparece en las redes sociales. Es decir, a veces hasta usted está pensando, por ejemplo, ay, necesito una lavadora y no sé cómo le hace Facebook, hermanos, que a la siguiente publicación hay una lavadora y en promoción. No sé si le ha pasado, hermanos, ¿no? O nada más a mí, ¿no? Que nada más lo piensa y ya. Y nada más lo piensa e incluso habló tal vez con su esposa de eso y aparece, ¿verdad? Ahí. Porque lo que hace el marketing, hermanos, es que ve tus necesidades. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ve lo que según tú necesitas o hace que lo necesites y entonces te mete una angustia y por angustia tú tomes una decisión apresurada y lo que y lo compres. ¿Hasta aquí vamos bien? Porque la angustia se deriva, hermanos, de que nuestras necesidades están corriendo peligros o se están sumando algunas necesidades a nuestra vida. Y cuando vemos nuestras necesidades en peligro, hermanos, vemos nuestras necesidades en peligro, entonces nos metemos en una angustia y esa angustia puede hacer que tomemos decisiones, ¿cómo, hermanos? Apresuradas. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? Entonces, eso fue lo que le pasó a David. David tomó una decisión apresurada porque sentía una angustia en su corazón, porque había una culpa detrás y por eso, hermanos, ¿qué es lo que pasa después? Dios le da a elegir su castigo. Y dice la palabra de Dios, versículo 10 del capítulo 24, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Amén. Les quiero preguntar, hermanos, ¿la angustia es pecado? ¿La angustia es pecado, hermanos? No, la angustia no es pecado. El sentirlo no es pecado. ¿Cuál es lo que pudiese ocasionar el pecado, hermanos? Las malas decisiones que lo tomamos, hermano, que tomamos por estar angustiados. Es decir, es como el enojo es pecado, hermanos. ¿Cuándo se vuelve pecado? Cuando ya tú ofendes, ¿sí? ¿Cuándo se vuelve pecado? Cuando tú ya maldices. ¿Cuándo se vuelve pecado? Cuando tú ya agredes. ¿Pero el enojo es pecado? No, hasta Dios se enoja. ¿Estamos bien? Pero cuando ya empieza una agresión contra la integridad del otro, entonces, hermanos, ya pudiese volverse pecado. Cuando ya hay un rencor, cuando el enojo se vuelve rencor, ya hay un pecado. Y bueno, hermanos, dice la palabra de Dios que David pecó no porque estuviera angustiado, sino más bien, hermanos, porque había censado, había tomado una decisión apresurada y esa decisión iba a traer consecuencias. Parte de madurar en la vida, hermanos, es saber que las decisiones que nosotros tomamos traen, ¿qué, hermanos? Consecuencias. Cuando una persona no ha madurado, le echa la culpa a los demás. Le echa la culpa a sus padres, le echa la culpa a sus hermanos, le echa la culpa a todos, pero él no tiene la culpa. Le va mal en su vida y muchas veces dice que es porque sus padres no lo apoyaron, que es porque sus hermanos no lo apoyaron, que es porque el pueblo no lo apoyó, que porque el vecino no lo apoyó. Y entonces, hermanos, se vuelve víctima. Y eso evita que crezca la persona.
Dice la palabra de Dios, versículo 11, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco y tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino, es decir, la decisión que has tomado va a traer consecuencias y pueden haber tres consecuencias. Y dice, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿qué quieres, que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Le da tres consecuencias a David, hermanos. ¿Cuál es la primera? 7 años de qué? De hambre. Después, ¿qué, hermanos? Dice 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O 3 días que haya peste en la tierra, es decir, que haya una epidemia en tu tierra. Yo le quiero preguntar a usted, hermanos, ¿cuál escogería? 7 años, la menos peor, ¿verdad? Imagínense, 7 años de hambruna, 3 meses que te persigan tus enemigos y 3 días que haya pestes en tu tierra. ¿Cuál escogería, hermanos? A ver, vamos a levantar la mano. ¿Quién escogería los 7 años? Levante la mano, sí. ¿Nadie? Ok. ¿Quién escogería los 3 meses? Los 3 meses que los persigan sus enemigos. La hermana, ¿verdad? Ok, ya por lo menos 2, 3. ¿Quién escogería 3 días de epidemia, hermanos? Bueno, ya por lo menos. Si es el COVID, por lo menos saldríamos vivos. ¿Ah? Bueno, en aquel tiempo, quién sabe. Y los que no decidieron, hermanos, ni modo, Dios va a decidir por ustedes. ¿Ah? Pues así fue David. Fíjense, dice David, fíjense, piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Versículo 14 dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos en grande, ¿qué, hermanos? En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Qué le quiso decir eso, hermanos? Fíjense, ay Dios mío, fíjense, ay Dios mío. Dijo esto David, hasta habló bien bonito David, ¿o no, hermanos? Yo me lo imagino, dijo, híjole, tengo 3 consecuencias de mis actos. 3 consecuencias. Bueno, yo sé que Dios va a tener misericordia de mí. Dice, y yo voy a estar en sus manos. Hasta parece predicador, hermanos, ¿verdad? Bien bonito que habla. Y yo me imagino a David hablando bonito. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no quería asumir las consecuencias. ¿Y qué cree? Dios le manda 3 días de pestes, hermanos. ¿Cuántos hermanos murieron en esa? 70,000. Casi como la peste bubónica, yo me imagino, hermanos. Dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y eso solamente contando los puros hombres. Y yo quisiera preguntarle a Dios, ¿por qué le puso como consecuencia a David algo tan catastrófico, hermanos? Algo tan catastrófico le puso como consecuencia a David. Yo le quisiera preguntar al Señor, ¿por qué le pusiste eso si tú eres un Dios misericordioso? Si tú eres un Dios amoroso. Y hermanos, que creo que la respuesta está en los siguientes versos. Versículo 17 dice, y David dijo a Jehová,
cuando vio al pueblo que destruía, cuando vio al ángel, perdón, que destruía al pueblo, dice, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva ¿contra quién, hermanos? Contra mí. Fíjense, yo creo, hermanos, yo creo fielmente que Dios no le hubiera mandado esas tres consecuencias si Él hubiera dicho, yo soy el que pequé. Si hubiera dicho desde antes, yo soy el que tomé las decisiones, yo soy el que censé al pueblo, yo no hubiera, perdón, el pueblo no hubiera pasado esto, porque dice la palabra de Dios que cuando Él dice, yo pequé, el pueblo no fue el que pecó, yo soy el que dice, ¿qué está haciendo ahí David, hermanos? Está asumiendo su responsabilidad. Pero fíjense, cuando le dan las tres propuestas, las tres propuestas no son hacia Él. ¿Son hacia quiénes, hermanos? Hacia el pueblo. Ah, bueno, pues yo tengo los mejores médicos, pues soy el rey, ¿o no? Yo tengo el mejor ejército, pues todos me van a proteger a mí, ¿o no, hermanos? Etcétera. Y como soy el rey, pues a mí nunca me va a faltar nada, aunque el pueblo le falte todo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, Dios manda eso, hermanos, y se da cuenta que el que tenía que reconocer su pecado era Él. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros, por no asumir nuestras responsabilidades, pasamos a dañar a nuestra familia? Pasamos a dañar a los que nos rodean. Pasamos a dañar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra iglesia, por no asumir, ¿qué, hermanos? Nuestra responsabilidad. Y yo creo fielmente, hermanos, les vuelvo a repetir, Dios no hubiera mandado nada si Él hubiera dicho, yo soy el que pequé, contra mí haz algo. No contra el pueblo, no contra tus hijos. ¿Y cuántas veces, hermanos, por estar angustiados, verdad? Por estar angustiados, tomamos malas decisiones. Y todavía, hermanos, no es malo tomar malas decisiones porque todos nos equivocamos, ¿o no? Todos somos imperfectos. El problema está, hermanos, cuando nosotros no asumimos la responsabilidad. Un corazón sincero, hermanos, dice, Señor, yo tomé esta decisión, yo fui el que hice esto, yo fui el que tomé estas malas decisiones, que sea tu voluntad. Y saben qué, hermanos, cuando nuestra oración es así, cuando nuestra oración no culpabiliza a otros, cuando nuestra oración no culpabiliza a otros de nuestra fe, cuando no culpabiliza a otros de nuestro actuar, cuando nuestra fe, perdón, cuando nuestra oración no culpabiliza a otros de cómo nosotros hemos decidido y decimos, Señor, yo tomé esta decisión, Señor, yo fui el que hice esto, Señor, yo fui el responsable de esto. ¿Saben qué, hermanos? Dios tiene misericordia. ¿Se acuerdan de Adán y Eva, hermanos? Dice la palabra que ellos tomaron un fruto. Todos conocemos la historia. Dios se le apareció y Dios no los castigó luego. Dios les preguntó que qué habían hecho. Porque tal vez lo que Dios estaba esperando de Adán y Eva era decir, Señor, yo fui el que tomé ese fruto prohibido. Porque Dios no los castigó luego, ¿o sí, hermanos? Dios no castiga, hermanos, a las personas luego. Pero ¿qué es lo que está esperando, hermanos? Que nosotros nos responsabilicemos de los actos que muchas veces, de las decisiones que muchas veces tomamos. Todos tomamos decisiones malas, hermanos, pero muy pocos son los que dicen, Señor, yo las tomé, ten misericordia de mí. Y cuando es una oración así, créame que Dios nos escucha. El Salmo 46, quisiera ir terminando con este salmo, hermanos.
Bueno, para terminar, hermanos, déjenme contarles, ya que pasamos a Salmos 46, déjenme contarles en qué termina esta historia. Dice la palabra de Dios que David fue y quería ofrecer un sacrificio a Dios. Y entonces uno que estaba ahí con sus animales, pues le dice, oye, véndeme un animal para sacrificar a Dios. Y entonces el dueño le dice, no, yo te lo regalo para que sacrifiques a Dios un holocausto y pidas perdón, yo te lo regalo. ¿Y saben qué dijo David, hermanos? No, porque lo sacrificado para Dios lo debo pagar yo. ¿Qué estaba haciendo David, hermanos? Estaba responsabilizándose. Estaba responsabilizándose de su acto. Y eso Dios lo vio, hermanos, y paró la peste que había. Quiero decirles, hermanos, que la angustia puede hacer que nosotros tomemos malas decisiones. El miedo también y todas las emociones que vamos a tener, hermanos, a ver, nos hacen tomar malas decisiones. Cuando no sepa qué hacer, quiero que usted lea este salmo. Quiero que usted lea este salmo, el Salmo 46. Cuando no sepamos qué hacer, hermanos, lea este salmo que dice de la siguiente manera. Dice, todos juntos lo leemos, hermanos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2 dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Versículo 11 dice, Jehová de los ejércitos, ¿qué, hermanos? Está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Cuando nos sintamos angustiados, hermanos, leamos esta porción de la Biblia. Hay cosas que nosotros no podemos hacer y que Dios sí puede. Hay decisiones que se nos hacen difíciles tomar y Dios es el que da sabiduría. Pero recordemos, hermanos, que el control está en Él. Deseo, hermanos, de todo corazón que Dios les bendiga, paz a sus vidas. En un momento más, hermanos, tendré